Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando o viendo este episodio. Hoy tocaba, una vez más, un programa de Omnia Pulcra Lápides. Este ha sido de encargo, ¿vale? Este nos lo han pedido nuestros oyentes. Sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros de cualquier manera. Tenemos las redes sociales, nos podéis buscar como Fan Kingdom o enviar un correo a info@fankingdom.es. Os contestaremos, como estamos haciendo ahora mismo, a nuestro oyente, bueno, a nuestra oyente que nos pidió un episodio sobre la moldavita, una mujer de un compañero mío de trabajo que le hubiera gustado saber más de esta piedra, que era muy enigmática y muy curiosa. Vais a alucinar con todas las cosas que hemos encontrado. Y para ello, qué mejor que nuestro encantador de piedras, que le encantan, no lo siguiente. ¿Qué tal, tío Gamji? Pues fantásticamente, agradeciéndole un montón a esta oyente la sugerencia que nos hizo, porque yo conocía algo menos que de refilón esta piedra y ha sido la verdad que apasionante ir recabando información sobre cómo se forma y todo lo que tiene alrededor. De hecho, después de unos pocos capítulos ya he roto eh, la ley que me había puesto a mí mismo de no superar las 5 páginas en un guión, y aquí era imposible. Aquí había muchas cosas que contar porque es súper interesante y ahora lo veremos. De hecho, como comentábamos en un capítulo, en un solo episodio, no creo que nos dé tiempo. No. Serán un par Así como que, mínimo, serán un par, creo exacto. yo. A Y petición de nuestro oyente, no un episodio, sino por lo dos. menos 2. ¿Tú querías una Exacto. taza? No, pues toma dos. Hala. Hay que comentar que, como tú dices, este guión no es de 5 páginas, tiene más de 30. Y lo tenéis ya disponible en Amazon para leer, para los Kindle. Si queréis leerlo, una vez hayáis escuchado esto, si lo necesitáis, si tenéis más curiosidad y queréis ver un poco más la parte técnica, aunque vamos a profundizar en ello, pero también entender que si nos ponemos muy técnicos Sí. posiblemente os dormáis. Así que no es cuestión. A ver, Eh, sí, yo quería decir que sí, que está disponible en Amazon, que lo podéis encontrar por el título de Moldavita, la Esmeralda Checa, uh-huh. y que ahí podéis encontrar todos los datos y las fuentes de donde los hemos sacado. Si realmente os interesa saber de dónde hemos obtenido toda esta información, ahí está. Y es un gran cúmulo de información. Es un gran trabajo que llevas haciendo desde hace meses Sí, recopilando. no son 30 páginas. Tú ten en He cuenta dicho que más de 30. no. Son unas 15. Eh, 15 en formato A4, pero cuando lo pasas a un libro, eso se dispara. Bueno, claro, pues sí, en el Kindle igual aparecen más. Por temas de derecho de autor, no he incluido imágenes que mostraremos aquí de la web, Uh-huh. junto con el enlace y todo eso. Pero bueno, todos los links los podréis encontrar ahí, Y al maravilloso precio de 1 euro. ya veis, menudo expendio, desde luego. Recordad que tenéis ahí el libro, pero ojo, que si sois fans de Fan Kingdom, solo tenéis que escribirnos un correo con que queréis ese libro y os lo daremos. Os lo haremos llegar sin ningún coste adicional, porque sois fans, que menos que sea. Claro, Hombre, exacto. que menos. Siempre hemos hablado de hacer disponible a los fans los guiones, pues ya estamos preparados para ello. Efectivamente. Y bueno, antes de empezar, solo recordar por favor que si os gustan estos episodios o Fan Kingdom, seguirnos, por favor. Seguirnos en YouTube, seguirnos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, donde estéis escuchando esto. De verdad, nos hacéis mucho bien, nos ayudáis mucho para tener más visibilidad y para poder llegar a más gente y que esto crezca y que esto sea una cosa muy bonita, una cosa muy chula con la que disfrutemos todos. Ujú. Seguirnos y darle me gusta. Muy bien, pues empecemos en materia.
A mí me gustaría, vamos a hacer un poco de cliffhanger. Mucha gente decía la moldavita, esa piedra preciosa, esa gema, mejor dicho, que viene del espacio. Y no viene del espacio. Ahora lo comentaremos. Exacto. No es una piedra extraterrestre, ni mucho menos. Tiene que ver con algo extraterrestre que viene, ¿no? Y que golpea, pero ya iremos avanzando. Exacto. Bueno, se encuentra. ¿Dónde se encuentra esta piedra, esta gema? Vamos a decirle gema, ¿no? Estamos Sí, diciéndole. sí, esta gema, porque tiene calidad de gema, se encuentra únicamente en una zona del mundo. Básicamente, luego hablaremos en detalle, pero básicamente se encuentra en la República Checa. De hecho, cuando hablemos de la etimología y de los nombres, uno de los nombres es el de la esmeralda checa, por ese color verde tan característico. Yo me he puesto aquí al gigante esmeralda para hablar Ahí, ahí. de la esmeralda checa. Y la moldavita puede que no sea muy conocida para la gente que sí que, bueno, pues sabe algo de minerales o que le llaman la atención o que le gustan las piedras preciosas. Es posible que haya escuchado algo y que sí, que la relacione con un meteorito, que la relacione con el río Moldava, que está en Chequia. Pero hay muchas ideas equivocadas al respecto. O es muy fácil asumir una cosa de, esto que es un trozo de meteorito, es un vidrio que viene. Y no es así. Vamos a desvelar todos esos pequeños malentendidos y daremos información concreta y detallada, exacta. Vamos a desilusionar a mucha gente, pero sintiéndolo mucho, esta piedra no viene de Krypton, aunque sea por el color y parecido. No, estáis equivocados. No. Y a mí bueno, ya lo hemos comentado de récord hace unos días, me mantuvo un poco, estaba equivocado, porque claro, una cosa es dónde impactó el meteorito y otra cosa es dónde llegaron Sí, sí, lo es que veremos. lo veremos. Yo, si te parece bien, empezamos con la Sí, dinámica habitual de datos presentamos mineralógicos, por favor. los datos, luego la describimos y luego empezamos. Ahí vamos a entrar en mucho más detalle, porque hay muchos otros minerales que dicen, bueno, pues se forma en el manto o se forma metamórficamente tal, y no hay mucho de qué hablar. Aquí la verdad es que es apasionante cómo se forma Sí, sí. y hablaremos de ello. Pues datos mineralógicos. La moldavita es un vidrio, óxido de silicio, SiO2. Y además, como vidrio, no tiene forma cristalina, no tiene red cristalina, es amorfo, es un mineraloide. No tenemos que demostrar ningún modelo 3D, porque es eso, un vidrio que se ha enfriado muy, muy rápido, como veremos, y no le ha dado tiempo a cristalizarse, a sus átomos, a sus moléculas ordenarse. Por aquí vemos un poco Efectivamente, ahí la idea. tenemos, exacto, ahora veremos, es muy, estas imágenes son muy características del aspecto que tiene la moldavita. Es óxido de silicio en un 80%. Tiene otros componentes, básicamente el hierro, ahora veremos que el hierro es lo que le da el color. Y hay otros óxidos de metales, de aluminio, de titanio, de potasio, hierro, magnesio, calcio, sodio, pero no mucho. Es un vidrio bastante ácido, sobre todo eso porque tiene un gran contenido en SiO2. No le echéis lejía, si no os lo cargaréis. Sí, vamos, ahora, exacto, veremos que son lejía, cualquier tipo de ácido se lo carga. No, algo básico. También, sí, efectivamente, efectivamente. Bien, la fractura es concoidea, como cabría esperar. Tipo concha, ¿no? Así, para que nos hagamos una idea. Efectivamente, efectivamente.
El color de la raya es blanco, porque no deja de ser un vidrio y entiendo que el colorante que lleva es muy, muy sutil y no tiene como para dejar en lo que es la raya. La densidad pues es la de un vidrio aproximadamente, entre 2,32 y 2,38 gramos por centímetro cúbico, pues parecido a lo que sería el cuarzo, que al final el cuarzo es esto mismo, lo que pasa es que cristalizado. La dureza puede llegar a ser la del cuarzo, o sea, hasta 7. Normalmente, bueno, debido a las impurezas, bueno, está entre 5,5 y 7 y digamos que de media se queda en torno a 6,5. Se puede usar como gema con esa dureza. El color es muy característico y como veremos, este tipo de piedra, que veremos que es una impactita, explicaremos lo que son, es la única impactita traslúcida transparente con calidad de gema y tiene un color, la única que tiene muestra este color tan característico, verde botella, verde oliva, verde pardo, Típico incluso azul verde verdoso. de botella. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, para mí era una piedra muy prosaica porque era la piedra botella. Y decía, qué poca gracia tiene esto. Además, había visto un ejemplar o dos en una foto y decía, esto. Claro, no conocía todo lo que hay detrás y además la historia que tiene, porque me adelanto un poquito, pero como sabéis, quienes seguís esta serie de capítulos, estamos comentando piedras, digamos, un poco por orden histórico. Las que se han utilizado desde más antiguo, pues ya hemos hablado de ellas, pues el ámbar, el azabache, el lapislázuli y tal, el resto. Y yo pensaba, uy, la moldavita, esto se conoce desde el otro día, al menos por ese nombre. Y no es así. No Tiene es una así. historia muy larga también. O sea que que hoy hablemos de ella está perfectamente justificado. Terminamos de dar los datos. Su brillo, como hemos visto, quienes nos estén viendo en YouTube, pues ahora mostraremos también algunas imágenes de ejemplares. Sí, ese brillo es vítreo, de vítreo a graso, no deja de ser un vidrio. Hemos dicho que es transparente, traslúcida, puede llegar a ser opaca, muy a menudo, o sea, no todas las moldavitas tienen calidad gema, y muy a menudo, sobre todo las más grandes, cuando hablemos de ejemplares de 100 gramos, de 200 gramos, esos son unos mojones opacos. Pero vamos, los ejemplares más pequeñitos, pues sí que suelen ser transparentes. El índice de refracción que siempre nombramos está entre 1,48 a 1,54 y hoy me lo he preparado. Hoy siempre me quedo ahí con la duda, ¿ay, el índice de refracción qué es lo que quiere decir? Bueno, pues es o se obtiene con una división. Si tú divides la velocidad de la luz en el vacío por la velocidad de la luz dentro de esta piedra, bueno, o de este material, tienes el índice de refracción del material. Vale, ¿qué quiere decir esto? Pues, o qué determina esto, el ángulo con el que se refracta cuando entra dentro del material, pues cómo cambia ese ángulo de la luz, que luego va a influir también en la luz que devuelve, porque también el ángulo de reflexión interna total también depende de este índice. Y a grandes rasgos eso, influye en la cantidad de luz que va a devolver. Y básicamente eso es todo. Ya hemos dicho que el sistema de cristalización es ninguno. Así que no tenemos, ahí nos ahorramos mostrar ningún modelo 3D.
Eso que nos Y ahorramos. exacto. Que no tenía el micro apagado, perdón. Ah, nada, hemos mostrado unas imágenes que se veía sobre todo la textura y cómo son por dentro las Parece como agua moldavitas. o incluso aceite, diría yo más. Sí, las moldavitas lo que tienen dentro no son impurezas, sino burbujitas y o también burbujas en forma alargada, como de gusano, tienen como líneas de tensión y aparte, las que hemos visto aquí eran más o menos lisas, pero algo muy característico de estas piedras es la superficie. Muchas veces es así como musgosa, con unas irregularidades, em, em, rugosas, estriadas. En Mm, el fondo de nuestra pantalla se puede apreciar un poco eso que estás describiendo también. Por sí, abajo, un sí, poco por aquí abajo, justo delante incluso, de mí. sí, 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 es bastante acusado. Yo creo que podemos mostrar algunas otras imágenes Claro, de las que tenemos, porque vamos a ello. hay algunas que son redondeadas. Mira, por ejemplo, bueno, este es el ejemplo, esta es la moldavita más grande que existe, que se ha encontrado hasta ahora. Entonces es un ejemplo de cuando son muy, muy grandes, pues eso, Pero son opacas, ojo grande, es que estamos hablando de un cuarto de kilo, más o de un menos. cuarto de kilo, exacto. Hay muchas que son redondeadas y, Están bueno, trabajadas. se pueden tallar, pero otras tienen, digamos, esta forma irregular y con entrantes, salientes, escarpaduras, incluso las más acusadas se les llama erizos, porque eso, tienen casi como agujas. Em, Al principio se pensaba que estas formas tan caprichosas se debían a su formación y no es así. Se ha determinado que eso lo hace la erosión del agua y los ácidos húmicos, bueno, van tallando estas formas tan caprichosas. Suelen ser pequeñitas, ¿vale? Raramente estos ejemplares tan bonitos, raramente tienen más de 4 gramos de peso. Estas fotos están tomadas muy de cerca, normalmente pues tienen el tamaño de la yema de un dedo, poquito más grande. Ejemplares de más de 10 gramos ya se consideran raros. Efectivamente, bueno, eh, tendréis los enlaces y podéis Exacto. ver. Fijaros eh, esta qué maravilla, qué bonita. sí, esas, hay algunas, eso, con forma muy caprichosas, formas de hoja, otras con formas más redondeadas pueden tener forma de disco, lenticular, incluso forma de mancuernas. Lo que es la erosión es algo muy curioso. De hecho, ese proceso lo han llamado esculturación y eso se debe al CO2 y a los ácidos húmicos del agua. Precisamente la moldavita es un vidrio em, sin estructura, es amorfo. Si se analiza muy, muy de cerca, se ve que hay diversas capas de vidrio eh, curvadas y trenzadas tridimensionalmente, y entonces esto pues hace que tenga ese aspecto por dentro que no es un cristal puro y cristalino y algo totalmente limpio. Eso precisamente también le da su atractivo y ayuda a distinguir las moldavitas falsas de las verdaderas. Hay una cosa llamada Schlieren o Schlieren, porque es una palabra que viene del alemán, que significa raya en alemán, ¿vale? Se ha dado en utilizar esta palabra para eh,
referirse a los defectos y a las rayas que se aprecian dentro de la moldavita, si uno se fija muy, muy de cerca. Es un defecto, pero que ayuda a identificar que es original, es una moldavita. Exacto, exacto. Eso, junto con las inclusiones de Le Chatelierita, que hablaremos de ella, me encanta ese nombre, junto con las burbujas, junto con, más raro, pero también puede llevar inclusiones de magnetita o de circón, todo eso ayuda a identificar una moldavita genuina, aparte de sus formas caprichosas, que también las intentan imitar, pero bueno, en fin, con más o menos éxito. Lo habías comentado antes así por encima, pero el color de la moldavita, ¿qué nos lo da? Sí, un catión de hierro 2, en configuración octaédrica. Yo esto encuentro la información, la copio, la digo, no me hago la idea de cómo es un catión, la idea, digamos, visual, un catión de hierro 2 en configuración octaédrica, pero si los que saben lo dicen, yo me lo creo. Y bueno, intentar, igual que encuentro los modelos tridimensionales cuando hay moléculas, intentaré encontrar también esto, y así por lo menos se ilustra. Es muy curioso que depende de la configuración tridimensional, bueno, pues vas a reflejar un color u otro. El hierro también en otras gemas da colores oscuros, negros, o también puede dar rojo. Pero aquí da verde. Muy curioso. Debe ser con la unión de otros componentes también, entiendo. Sí, exacto. Igual depende exacto de la red cristalina o de la sustancia que le envuelve, sí. No sé. Iremos aprendiendo poco a poco. Sí. Aquí siempre venimos a aprender. Y mira, hablando del color, ya hemos dicho que esta piedra, que es una impactita, es la única transparente. Hay algunas otras que llegan a ser translúcidas, que tienen una cierta semejanza, también son vidrios producto de un impacto y pues eso, llegan a tener translucidez y tal. Pero una pregunta, si te parece Pero, bien. sí, dime. Has dicho que hay otras que también se han producido por un impacto. No se llama moldavita porque ese impacto no ocurrió en esa zona. Si ocurrió en otra zona, tiene otro nombre, pero no porque sea una piedra diferente, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con lo que había ahí a la hora del impacto, con lo que vino del espacio para impactar. Todo eso tiene relación. Cuando se enfría, bueno, ahora luego iremos. Sí, vamos, el nombre básicamente viene dado por la zona de donde cayó el meteorito. Sí, han dado en... a ver, se forman de una manera similar, por eso las engloban todas. Y digo, vale, pues impactitas, pues de acuerdo. Pero, claro, cada una en cada zona, digamos, tiene características únicas y al final han dado en decir, vale, no nos compliquemos. Si la encontramos en Georgia, georgianita. Si la encontramos en Australia, australita. En la isla de Billiton, que tengo que mirar dónde está, no está en Oceanía, pero no la he ubicado aún. O en Asia, porque es que Billitonita. Y así, bueno, ahora las comentamos. Pero sí, la más bonita, y no es por nada, y por eso le dedicamos el programa, es la moldavita. Todas estas otras, bueno, dependiendo, ahora lo comentamos, hay cosas que se parecen, que incluso las intentan vender como falsificaciones. Esto es una moldavita asiática. No, perdona, si es de Asia ya no es moldavita. Ya no es moldavita, ahí es donde yo iba. Exacto. Otra cosa es que en China hayan cogido vidrio verde, se lo hayan currado y hayan hecho un molde que parezca tal. ¿Qué vas a decir? Que hubieran hecho un molde, lo hubieran llevado al espacio, hubiera caído el meteorito, hubieran... No, porque el tamaño que tiene que tener el meteorito
mm, cuidado, ¿eh? Cuidado con el tamaño que tiene que tener. Casi 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, creo recordar. Sí, sí, 1 kilómetro. A Máximo. ver, el tamaño del meteorito no lo sé, porque depende, claro, está el tamaño y la velocidad. Lo que sí que han determinado, y luego lo volveremos a decir, lo que sí que han determinado los geólogos es que el cráter tiene que ser de 10 kilómetros de diámetro, mínimo. Y eso puede dar un poco de miedito. Eso significa que casi entre 150 y 200 kilómetros a la redonda desaparece todo. Sí, sí, en fin. Claro, la formación, ahora decimos, uy, qué bonito es esto, pero la formación es bastante traumática. Vamos, que no quisiéramos estar ahí cuando se No formó. quisiéramos, no. Y bueno, exacto, esto me recuerda a la película de No mires arriba. Vamos. No sé. Sí, igual se extinguía la humanidad, pero luego tenías unas bonitas piedras a cambio. Sí, a cambio. Bueno, en fin. Terminando un poquito con las propiedades, al final esto es un vidrio sin grandes características, no tiene ni magnetismo, ni birrefringencia, ni pleocroísmo. Sí que conforme a las impurezas que puede tener, pues puede mostrar fluorescencia bajo luz ultravioleta, pero poco más, no vale la pena. Algo curioso es que funde a 1300 grados, que es algo más que el vidrio artificial. O sea que también es una manera destructiva de comprobar que es auténtica. Bueno, no te pases de 1000 más o menos el vidrio y ya sabes que si te aguanta, es Exacto. Sí, moldavita. el vidrio son unos 1200, por lo que he visto, 1200 y pico, pues esto aguanta un poquito más, exacto. Y mira, aquí, hablando de las características, he encontrado dos cosas realmente curiosas. Que hay moldavitas de 2 colores. Uh-huh. Me adelanto, pero porque voy a decir cómo se forma o el proceso de formación. Estas moldavitas de 2 colores es porque antes de que se enfriara el cristal, se ve que se juntaron 2 trozos diferentes y se enfriaron muy rápido y eso ha dado una sola pieza, pero además donde no han llegado a juntarse y los colores están separados en bandas, o sea, Qué bueno. son dos piezas. Sí, algo muy curioso. Exacto, la colisión de dos fragmentos con diferente composición química, porque bueno, ahí aparte del cation de hierro 2, también hay otro de cation de hierro 3, hay óxido de manganeso que puede influir en el color, así que... Y otra curiosidad, que esto yo lo nombro porque lo he encontrado, pero me parece un poco, no sé, un poco ya, esto igual debería entrar en la tradición y el folclore. Algunos comerciantes y algunos aficionados hablan del repique de ángel, el angel chime. Y es que las moldavitas, dice, hay algunas que cuando las golpeas contra algo duro entre ellas, suena ahí un sonido muy característico, como de un tintineo de moneda, algo muy, no sé, como que le da un encanto más a la piedra y dices, bueno, no sé. En fin, vale. Es curioso. Sí. Bien, nos ha quedado claro que igual que otras gemas, otras piedras tienen unas peculiaridades que las hacen especiales, morfológicamente, la forma que tienen. Esta no, está la curiosidad, lo que le da valor, por decirlo de alguna manera, es cómo se forma. ¿Cuál es la manera de creación de estas gemas? Y ahora vamos a ello. Exacto. Claro, se forma de una determinada manera y solo se forma ahí, en ese impacto, y ya no hay más. Claro. Entonces, en ese sentido, y
y hablaremos más tarde de ella cuando hablemos de la historia y de sus usos, es una gema muy escasa, muy escasa. ¿Por qué? Vale, se forma por la colisión de un meteorito. Daremos todos los detalles porque es apasionante, lo han reconstruido los geólogos y los mineralogistas, lo han reconstruido paso a paso con un detalle increíble. Un meteorito hace unos 14, 15 millones de años en el sur de Alemania. Un meteorito que impacta en el sur de Baviera, en el conocido como cráter de Ries, el Ries de Nördlingen. Nördlingen es una ciudad, una región en la frontera entre las sierras del Jura Suabo y del Jura Francón. Que bueno, igual esto no nos dice mucho, pero si tenéis a mano un mapa de Alemania, trazáis un triángulo entre Nuremberg, Stuttgart, Múnich, pues esa zona, más o menos por el centro, ahí se encuentra Nördlingen y el cráter. Nördlingen, por cierto, es una ciudad muy turística, histórica, y tiene una curiosa forma circular y está en el mismísimo centro de lo que es el cráter, que tiene unos 24 kilómetros de diámetro. O sea que esa forma circular entiendo que, a ver, no son restos, pero es el agujerito que dejó el susodicho. Sí, supongo que el terreno tenía esa forma y simplemente la ciudad, pues cuando se construyó, se fue adaptando. Además, tú la ves y parece el casco antiguo de una ciudad, así algo no muy extenso, algo pequeñito. Y sí, entiendo que ha mantenido bastante su carácter y por eso es un lugar bastante turístico. ¿Por dónde continúo? A ver, hace 15 millones de años. El meteorito impacta aquí, pero no nos equivoquemos. Ahí no está la moldavita. La moldavita se encuentra, como veremos cuando hablemos de los yacimientos, en la República Checa, a centenares de kilómetros. O sea, imaginaros cómo impacta un meteorito en la superficie curva de la Tierra y ese impacto, luego enseñaremos gráficos, ese impacto que se produce pues, a unos grados determinados, 45, 60, creo recordar, impacta y lo que expande hacia esa parte cientos de miles, cientos de kilómetros. A cientos de kilómetros, es donde aparecerá la moldavita, pero no en la zona de impacto. En la zona de impacto hay un cráter de la hostia, vamos, de 24, 25 kilómetros. Sí, 24 kilómetros. De casi medio kilómetro de profundidad, creo recordar aproximadamente. Sí, en la actualidad pues hay una depresión menos, claro, que son 150 metros, pero efectivamente al principio se pensaba que era un cráter de un volcán. Y luego se determinó hace relativamente poco, en los años 60 se determinó que aquello era resultado de un impacto meteórico. El material desplazado, como bien decías, es un impacto oblicuo. Entonces, claro, eso desplaza una serie de material y vamos adelantando conceptos. Ese material se expande y cae en lo que se llama un campo de dispersión. Pero ¿vale? Normalmente se fusiona, se solidifica posiblemente en el aire, ¿no? Sí, se solidifica en el aire, exacto, porque iba enfriándose muy rápido, pero también se solidificó ya en tierra. O sea que tú imagínate que estás a 300 kilómetros de donde cae el meteorito y te empieza a llover material incandescente. O sea, no por estar a 300 kilómetros te libras. Si caes en la dirección equivocada, justo donde, pues, a donde se ha dirigido todo el material, te cae vidrio todavía en estado líquido. O sea, a más de 1300 grados. Interesante. Sí, como para que te pille. Resumiendo un poquito, porque ahora entraremos en detalle,
la moldavita se forma cuando el meteorito cae sobre unas rocas muy ricas en cuarzo, que efectivamente ese cuarzo es el que luego pues, se funde y hace o se convierte en ese vidrio. También, porque hablaremos también de otros sitios, como hemos dicho, hay vidrios similares pues en Libia, también producto de otro impacto de meteorito y incluso de un color diferente, yo lo veo como más amarillento, pero también el llamado vidrio de Libia se ha utilizado o se ha encontrado hasta en una de las piezas de la tumba de Tutankamón. O sea, que fíjate tú si lo que decíamos antes, ¿no? No, sí, es que sí, esto sí, sí parece que tiene sea nuevo, historia. ¿no? No, de nuevo nada. No, claro, geológicamente tiene una edad ya importante. Ya te digo, este vidrio de Libia es una impactita. También hay un vidrio llamado darwiniano, encontrado en las cercanías del cráter Darwin, que eso está en la otra Tasmania. parte del mundo, en Tasmania. Y bueno, sí que hay otro tipo de impactitas, o sea, minerales, rocas formados a causa de este impacto, que sí que se pueden encontrar allí mismo, en el lugar del impacto. Por ejemplo, la suevita, se le dio ese nombre por la región de Suabia, en Alemania, o la coesita. También hablaremos de ella, porque ayudó a los científicos a identificar que el cráter de Nordlingen era producto de un meteorito. A ver, hablamos de impactitas y acabamos de nombrar varios tipos, pero las moldavitas y este otro tipo de vidrios que hemos comentado son un tipo especial de impactita llamado tectita, ¿vale? Este nombre de tectita fue acuñado por el geólogo austríaco Suess, Franz Suess, en 1900, y viene del griego, que significa tectos, que es fundir o fundido, ¿vale? No confundir tectita con tetita. Por ejemplo, tú has tenido... ¿Te gustan las tectitas? ¿Te gustan las tetitas? Me gusta todo. ¿Tú has tenido tetitas? Tengo. Bueno, pero eso es porque eres coleccionista de minerales. Exacto. Tienes tectitas, perfecto. Sí. Pues después de este humor de 12 años, seguimos hablando de las tectitas. Antes las hemos nombrado, las australitas, las bilitonitas, las georgianitas. Como hemos dicho, dependiendo de dónde impacte ese meteorito. Exacto. Son este tipo de vidrios y yo estuve buscando algunas imágenes y suelen tener un aspecto negro, muy oscuro, muy opaco, como mucho pardo, a lo mejor grisáceo. En el mejor de los casos, semitraslúcido. Nada que ver con la moldavita. Parecería más una obsidiana, ¿no? No, porque es curioso. Sí, las Visualmente. obsidianas, sí. Visualmente. No, pero te diré por qué. Porque se han erosionado de la misma forma. Entonces, esa textura rugosa y tal, la tienen igual. Entonces, sí que es verdad que tú la ves y aunque el color es diferente, te recuerda mucho. Y cuando hablemos del folclore, veremos que hubo por ahí un místico que las identificó. Y es porque al final, claro, se han formado de una manera muy parecida, se han erosionado, el material, digamos, es el mismo, se han erosionado de la misma manera al final y sí, a simple vista se percibe un parentesco. Pero ya te digo, en cuanto al color y la transparencia, no hay comparación.
Mira, una cosa curiosa de estas, también de este vidrio, es que debido a las condiciones en las que se forma, no tiene agua, tiene un contenido en agua bajísimo. Y de hecho es el material natural posiblemente con menos contenido en agua. Todas las rocas tienen algo de agua, absorben más o menos. Hay algunas, el ópalo, por ejemplo, que tiene una cantidad importante de agua en su composición. Pues la moldavita tiene el 0,01% de su peso y que puede llegar incluso a menos, 0,006. Ostras, pero esto no significa que si coges una moldavita la metes en agua pase algo. No, es un vidrio, no, No, no pasa nada. no le va a hacer nada. Es simplemente eso, que si tú intentas, igual como puedes encontrar pues restos de titanio, de hierro, de calcio, de manganeso, intenta encontrar moléculas de agua, te va a resultar complicado. Uh-huh. Pues mira, antes de continuar hablando de la moldavita, sí que me gustaría ahondar un poquito en lo de las diferentes impactitas, o perdón, mejor dicho, tectitas que encontramos en el resto del mundo, porque me Vale. parece muy, muy interesante. Eh, Porque, claro, esto se forma con caídas de meteoritos bastante grandes. Que Dios quiera Ah, no caiga ninguno de esos en estos momentos ni dentro de y muchos claro, años. sí, estamos hablando de, bueno, de hace 65 15.000. millones, sí, 65 millones, 15 millones, pero posiblemente el cráter más grande, que lo que pasa que aún no se ha encontrado, pero yo entiendo que por la dimensión del campo de dispersión, el campo de dispersión es muy, muy, muy grande en el caso de las tectitas asiáticas y australianas. Y ese no Eh, se ha encontrado, ese cráter no se ha encontrado todavía. No, se sospecha que puede estar cerca de Vietnam. No se sabe si estaría eh, debajo del mar actualmente, en la plataforma continental, pero al este de Vietnam. O podría estar, otros dicen que podría estar en un lago camboyano justo debajo. Geólogos del mundo, si queréis causar sensación, buscad ese cráter y encontradlo. Tiene Y que luego ser algo. venís aquí y nos lo Y nos lo decís y contáis, por hacemos un supuesto, programa, claro. por favor, porque estamos queriendo saberlo. Ese cráter tuvo que ser algo bastante grande, más que nada porque puedes encontrar tectitas en Australia, puedes encontrar tectitas en Java, Madre en mía. eso, en la isla de Billiton, Todo ese en, abanico, ¿no? Todo ese en abanico de... Filipinas. Y a mí lo que más miedo me da es que este meteorito cayó hace 700.000 años. Eso geológicamente es anteayer. Ya había primates hace 700.000 años. Y yo no sé, pero lo debieron pasar mal. Los animalitos que estuvieron por allí lo debieron pasar mal. Claro, hablamos de el cráter de Riss, vale, hace 14,6, 15 millones de años. Hablamos del cráter Chicxulub, que me encanta ese nombre, el de los dinosaurios, Ese iba a decirte yo, el de Yucatán. el de Yucatán, hace 65 millones de años. Ah, te queda muy lejos, de acuerdo. Que también ese, agárrate los machos, también lo que debió mover. Yucatán, ahí es el impacto. Luego el campo de dispersión, eso llega a Georgia, a Virginia, a Florida, sí, algo de Florida, claro. En fin, y luego hay otro, como hemos comentado, el vidrio de Libia o el cristal de Libia, vale, ese está asociado a lo que se llaman iboritas. El cráter se encuentra en la actual Ghana, es el cráter de Bobuntui, y se llaman iboritas porque se han encontrado en Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, eso, pues iboritas.
Y esas son todas las tectitas que encontramos en el mundo. Las más bonitas, pues las que encontramos en Chequia. Ya, como hemos dicho más de una vez, que es la única tectita con calidad de gema. Y color verde. Ujú. A ver. Aquí está, yo también, pues acumulando información, recogí las diferentes morfologías de las tectitas. No, no, creo que no vale la pena entrar muy en detalle, Pero nómbralas por lo menos y pero vale, para que lo sepáis. Las tectitas, mira, eh, las moldavitas, casi todas, tienen lo que se llama forma de salpicadura. Y es eso, pues imaginaos un trozo fundido de vidrio que va por el aire y se va solidificando. Entonces, tienen esa forma, incluso algunas tienen forma de aerodinámica, porque se han ido solidificando conforme estaban en el aire antes de caer. Tienen formas, digamos, fluidas, pues como comentábamos, de disco, elipsoides, esferas, vale, en forma de gota. Yo me voy a adelantar, pero se ha determinado a qué altura llegaron y se empezaron a solidificar, ¿vale? Imaginaos ese meteorito cayendo, de repente hay un montón de material de cuarzo o rocas ricas en cuarzo que son levantadas y empujadas al aire, hacen una parábola de 200, 300, 400, 500 kilómetros. En ese viaje llegan a una altura de entre 20 y 40 kilómetros de altitud. ¡Wow! Y me diréis, ¿y cómo lo han medido? Bueno, ¿Había un tío pues allí con 1 metro o algo? no, pero, o sea, es algo, dices, ¿en serio? ¿Eso se puede? Sí, sí, pues eso se puede. No sé cómo lo han hecho, pero sí, lo han hecho. Hablábamos que hay burbujitas en el interior de estas piedras. Pues han medido la presión del aire dentro de esas burbujitas. Y resulta que es de entre 19 a 25 veces menor que la presión a nivel del mar. O sea, con eso han podido hacerlo. Qué bueno. Exacto, y han deducido, bueno, pues si la burbujita, la presión del aire era tal cuando se formó esta burbuja, debía estar a tanta altura. Es fascinante. Yo, igual a otra persona dice, qué chorrada o qué aburrido, a mí me parece fascinante. Hay otros tipos de tectitas, otras tipologías. Hay una que se llama tipo Muong Nong. Y este nombre tan raro es por el sitio de Vietnam donde primero se identificaron. Y esto es bastante diferente. Tiene muchas burbujas, tiene muchas impurezas, leche telierita de aspecto espumoso, pero tiene un aspecto laminar. O sea, yo no sé muy bien cómo se ha formado, pero tiene un tamaño ya más respetable, puede tener varias decenas de centímetros y muestra bloques angulares y con capas de diferentes colores, tonalidades, tonos claros y oscuros alternos de 1 milímetro. Y bueno, ya te digo, esto es más típico de las indochinitas, que no es que sean chinitas que se han encontrado en No, el no, Indo, no, ¿no? no, no. Bueno, perdón. Pero bueno, luego resulta que también se han encontrado en Europa, hay moldavitas que también se han encontrado con esta tipología. Una última morfología son las microtectitas, que son pues esferas de menos de 1 milímetro de diámetro, que Que esto se ha encontrado en Asia. son pedregones prácticamente. No, exacto, son casi granitos de sal. En Asia se ha encontrado, en Europa no, y no se sabe si es porque simplemente no se formaron o por la erosión. Han desaparecido, quieres decir, claro. Exacto. De hecho, también se ha determinado que la erosión, desde que se formaron, ha podido comerse entre
de 2 a 4 centímetros. Entonces, claro, de lo que es la Ah, piedra. Ya la propia piedra, las rocas, los ejemplares de moldavita cuando se formaron no podían ser muy grandes, porque también hay estudios que lo han determinado. El pedazo de vidrio no podía ser mayor de 1 kilo, porque si no, al enfriarse se hubiera roto, se hubiera fragmentado. ah. Entonces, eso explica por qué no encontramos eh, tectitas o moldavitas enormes. Hemos Y dicho aparte antes, de eso, no, hemos dicho antes que la más grande que hemos encontrado en Moravia es de 258,5 gramos, creo recordar. sí, 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 sí. Y aparte es que está la erosión. O Claro. sea, en estos 14, 15 millones de años, cantidad de material se va a tener que ir por ahí. En todo caso, bueno, hemos comentado las impactitas, las tectitas. Nos queda una, ¿no? La microtectita. Las microtectitas son las esferas de menos de 1 milímetro de diámetro. Ah, vale. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues aprovechar para mm, corregir esa posible idea errónea de, la moldavita es un trozo de meteorito. No, No. no, es un trozo de tierra, de roca de cuarzo, pero eso sí, que se ha formado gracias al impacto de un meteorito. Ten en cuenta que, por ejemplo, la obsidiana, que será nuestro próximo capítulo cuando terminemos de hablar de la moldavita, es un vidrio también, pero Mm. volcánico. Claro, se forma A presión. con el calor enorme del interior de la Tierra. Los vidrios de óxido de sílice necesitan mucho calor. Claro, si viene un meteorito a una cierta velocidad, te va a proporcionar calor y presión todo el que quieras. Y Mm. ahí se genera. Eh, Queda clarísimo que esto no es una gema extraterrestre, ni mucho menos. no, aunque claro, siempre tiene ese encanto. Dices, ostras, esto se ha formado gracias a... Y luego el folclore y los mitos, el tener eso en cuenta, yo creo que ha ayudado también a que la mente volara. Y hay tanto y tanto. Bueno, ¿quieres que pasemos a otro punto? Sí. Sí, nos da tiempo. Bueno. Sí que me gustaría dar todos los detalles rápidamente, porque ya lo hemos comentado en gran medida, pero hacer un repaso ya con todos los detalles para que los oyentes o nuestros espectadores se hagan una idea mental de cómo se forma ese suceso traumático que da lugar a este mineral. A ver, ya hemos hablado, hay más impactos de meteorito en la Tierra. Se han encontrado 278 cráteres. Claro, no todos dan lugar a tectitas. Fueron Shoemaker y Chao, Edward Chao y Eugene Shoemaker, dos geólogos o astrogeólogos, por decirlo de alguna manera, que han contribuido mucho en este campo, quienes en el año 60 demostraron que el cráter de Nördlingen, el cráter de Ries, era de origen meteórico. O sea, Ya te hace digo, 2 días prácticamente, eso no sé. sí, sí, de hecho, algo que no quería dejar de comentar, Shoemaker, bueno, murió en el año 97 y es la única persona hasta el momento cuyos restos descansan en la Luna, porque eso, Ah, vale, vale. él influyó mucho, digamos, en esta nueva ciencia, la astrogeología. Le puso nombre en parte a un cometa que impactó contra un planeta. Fue la primera vez que se veía cómo, en este caso fue el Shoemaker-Levy 9, que en el año 94 se estrelló contra Júpiter. Era la primera vez que se observaba eso. Entonces, bueno, pues debido a su significación,
una sonda lunar que viajó en el año 98, la Lunar Prospector, pues llevó una parte de las cenizas de Eugene Shoemaker y allí descansa. Qué bueno. Ya la verdad es que un gran homenaje. Sí, sí. Pues este hombre, junto con Edward Chao, gracias a la coesita, que es una roca de cuarzo que solo se forma bajo condiciones de alta presión y temperatura, pues identificaron, mira, si hay aquí coesita, esto es producto de un meteorito. Claro, el meteorito ya no está. O sea, lo que pasa con estos objetos tan grandes que van a tantísima velocidad es que se volatilizan. Entonces, solo quedan, digamos, sus efectos. ¿Nos da tiempo de ver el cráter de Terraplén? Venga, va, rapidito, rapidito, que si no... Este cráter, el de Ries-Nördlingen, es el único cráter de terraplén de la Tierra. ¿Y eso qué es? Pues es un cráter. Imaginaos lo que sería una especie de huevo frito. La yema es el cráter, redondo, lo que ha impactado ahí. Y luego el material, el material desplazado en parte, está alrededor formando una especie de yema y forma un terraplén con respecto al terreno que hay circundante. Sí, desplaza ese material y ahí forma como Ujú. unas colinas Y alrededor del eso, impacto. exacto, eso es lo que se llama cráter de terraplén o rampart cráter en inglés. En Marte es muy común. En la Tierra pues solo se encuentra este ejemplo. Suele darse en sitios donde el terreno pues tiene una plasticidad o tiene agua. Por ejemplo, una manera muy fácil de visualizarlo es cuando se dispara un proyectil o una bala sobre barro, el efecto es el mismo. Tienes ese cráter y ese terraplén alrededor. Por supuesto, lo que hay alrededor es lo que se llama eyecta, pero también parte de la eyecta es también el material que salió volando y hizo esa parábola de 200, 300, 500 kilómetros y que dio lugar a la moldavita. Voy a mostrar un poco ya Sí, sí, puestos, sí. nos situamos un poco en el mapa. Esto sería la ciudad de Nördlingen. Sí, veis ahí, exacto. Stuttgart, Nuremberg, Sí. Múnich. Y veis, aquí pues aquí sí que hay cordilleras un poco, aquí también, pero voy a tocar ampliar de aquí. Nördlingen está ahí, exacto. Aquí la tenemos. Más Pero claro, bien en el centro, sí, sí, sí. esas colinas yo entiendo, no sé si será este rango, no, esto estamos unos 10 kilómetros más o menos. A ver. O enseñamos el que tienes por ahí. Sí, es que si vas a los mapas, Sí, vamos. tienes ahí... bueno, hay varios, la verdad. A ver, el tercero, no. El cuarto tampoco. No. No, es la sección del cráter. En la sección del cráter está todo, sí. Sí. Esto, exacto, esto está obtenido de geolodiaavila.com. La verdad es que está muy bien. Estos son dos tipos de cráteres, depende de lo grande que sea el meteorito, pues puede ser un cráter simple o un cráter complejo. Creo que el de Nördlingen, a pesar del tamaño, es un cráter simple. No sé yo si tiene ese saliente en medio, creo que no. Pero no, sí, exacto. Si bajas un poco, podemos ver... Situamos un poco. Nos situamos, lo que es el cráter está en Alemania, pero en Alemania no busquéis. Bueno, en Alemania sí, de refilón, pero bastante lejos, a cientos de kilómetros, podéis encontrar moldavitas y de casualidad.
Esto es una visión de lo que es la zona de Nordlingen. Se aprecia bastante en Es esto, este ¿no? mapa mudo. Sí, esa depresión. Eso sería el cráter, es que está clarísimo, o sea, que está ahí, fíjate. Sí, sí, sí. Y mira, si bajas un poquito más, ahí también se ve, es un modelo 3D, también se ve una depresión, una especie de llanura redondeada. Y a mí mi mapa preferido, que es muy claro, es ahí donde te pintan el impacto del meteorito y luego te van diciendo, mira, 50, 100 kilómetros, 200, 300 y te van pintando dónde ese campo de dispersión tiene forma como de abanico, se abre unos 56 grados y llega hasta un límite casi de unos 500 kilómetros. Fijaos que el impacto entiendo que fue por aquí, el Claro, meteorito, efectivamente, el impactó. meteorito venía en dirección suroeste-noreste, Ujú, impacta aquí en Nördlingen y y bueno, expande, y exacto, todas y se lo... estas tramitas de color verde es donde se encontraba la Exacto, esos son moldavita. vestigios del campo de dispersión. Ujú. Realmente el 99% de las moldavitas se encuentran en Bohemia, que es en la mitad occidental de la República Checa. Y luego, bueno, se pueden encontrar trazas, se pueden encontrar tal, pero en fin. Em, Recapitulando, un meteorito pétreo, a diferencia de los meteoritos férreos, ¿vale? Un meteorito pétreo no lleva Hierro. hierro, no lleva titanio. Esto era lo que se llama una condrita, de un diámetro que se estima entre 500 y 1000 metros, aunque algunos científicos dicen 1,5 kilómetros de Kilómetro y medio. diámetro. No sé. Que se dirigía a la Tierra en un ángulo de unos 30-45 grados en la dirección que hemos dicho, a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Anda que no va rápido. 20 kilómetros por segundo, eso son 72 kilómetros por hora, eso es casi el doble de la velocidad de escape de un cohete. 72 kilómetros, 72.000 kilómetros por hora. Bueno, bien. Vale, esto impacta y en cuestión de milisegundos se vaporiza. Y algo con lo que os va a explotar la cabeza. El meteorito no toca el material. El material que se convierte en ese vidrio fundido que no lo llega a tocar. ¿Por qué? Porque es la atmósfera. El meteorito va tan rápido que comprime la atmósfera delante de él y justo antes de que impacte hace que explote eso. Por eso no encontraréis nunca tectitas en cuerpos donde no hay atmósfera, como la Luna. Qué bueno. Sí, 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 o sea, no vayáis allí No, buscando esto, no, no lo vais a no. No encontrar. Y dice, perdáis el aquí hay muchos. tiempo ni. Exacto, dice, hay muchos cráteres aquí, seguro que hay tectitas. No, No. necesitas atmósfera. En Bueno, Marte, bueno, dicen que Marte igual en algún momento tuvo algún tipo de atmósfera, bueno, tiene una atmósfera muy tenue, no sé, igual serviría. O algún exoplaneta con atmósfera. Pues no. Eh, eh, exacto, necesitas, en este caso, la explosión. Se ha calculado también la energía que liberó, la masa, la velocidad, tal. Esto permite dar una cifra en julios, 2,4 por 10 a la 21 julios. Vale, ¿y esto cuánto es? Pues 572 kilotones largos son casi 40 bombas de de Hiroshima. Hiroshima. Yo esto lo calculé una y otra vez porque, por favor, siempre que leáis Wikipedia, información en Internet, con espíritu crítico y intentando
comprobarlo. En la Wikipedia, creo que es la Wikipedia alemana y en algún otro sitio, te dice que equivalía a no sé cuántos miles o cientos de miles de bombas. Y yo, esto... Y al final hice el cálculo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de no, mira, esto está mal. Y por mucho que uno lo diga y luego el otro lo repita y el otro lo repita, está mal. No. Vale, que 40 bombas de Hiroshima ya va bien. No, No es moco, no de es moco pavo. de pavo. Esto lo que hace es esta enorme explosión. Ya hemos dicho que manda el material a hasta 40 kilómetros de alto. En cuestión de segundos, el cráter que se forma es de medio kilómetro de profundidad y se estima que en 100 kilómetros a la redonda quedó todo devastado. Por fuego, por lodos y nubes de vapor. Y luego lo que hemos visto en el mapa, ese abanico de 56 grados Casi 500 hasta casi kilómetros. exacto, todo eso caería material incandescente ahí y bueno, en fin, porque fue hace 15 millones de años, pero el que estuviera por allí no lo pasaría nada bien. No lo contó. No lo contó. Todo esto forma aproximadamente, se ha calculado que 1 millón de toneladas métricas de moldavita. Porque, como hemos dicho, el material, la roca contra la que impacta era rica en sílice, rica en cuarzo, así que se llega a formar 1 millón de toneladas métricas, de la que luego han estimado que se conserva en la actualidad un 1%, que son 1.000 toneladas. Y el hombre ha extraído pues entre 30 y 60 toneladas métricas. En fin, a fin de cuentas es algo muy limitado. Eso es lo que hay y no hay nada más. Sí, hay mineral, hay rocas, hay vidrios volcánicos, hay vidrios impactitas, tectitas parecidas en el resto del mundo. Ya, pero como esta, solo está eso. Esta es de aquí. Y es una cantidad muy, muy limitada. Resumiendo, toda la moldavita que el hombre hasta la fecha ha extraído, si todos esos ejemplares se juntaran, tendríamos una esfera de 14 metros. O sea, es algo de diámetro, algo muy limitado, es algo muy escaso. Pero eso pesaría también de lo suyo, ¿eh? Bueno, a 2,6 gramos por centímetro cúbico, Ah, pues no mucho. no especialmente. No es muy denso el Ah. vidrio realmente. Y con esto, yo creo que si te parece, lo podemos dejar aquí. Sí, vamos yendo dejándolo porque llevamos ya más de una horita. Yo creo que más o menos vamos por la mitad. Y podemos dejar otro programa para la siguiente sesión y cerraríamos ya todo el tema de la moldavita y en un futuro la obsidiana, como habías comentado tú, para que la gente se vaya Exacto. haciendo el ánimo y se vaya haciendo la idea de lo que nos viene por aquí en Omnia Pulcra Lápides. Bueno, recordar de que tenéis que darle me gusta al programa, Siempre. seguirnos, siempre, eso siempre, por favor, nos ayudáis mucho, no os lo imagináis. Si os queréis hacer fan desde iVoox podéis hacerlo, nos ayudáis también mucho desde 1,49, eso no es ni un cortado vale mucho más y nosotros os divertimos mucho más que un cortado, por Dios. Y siendo fan, tendréis acceso a los guiones de forma gratuita. Exacto, podéis comprarlos si queréis en Amazon, están disponibles. Exacto. Empezamos con este de la Moldavita. Además, son unos libros que posiblemente siempre estarán vivos, siempre estarán actualizándose. Sí. Porque de momento, claro, surgen, digamos, un poquito en bruto, es la acumulación de todos los datos, es el guión como tal, Claro. pero sí que nos gustaría, pues, ese guión nosotros luego lo contamos, pues nos gustaría que esa manera más amena Sí. ponerlo por escrito, pero eso llegará en ediciones posteriores. Sí, pero eso ya, tranquilo que con ese mismo precio que compréis lo tendréis accesible a él. O por supuesto, como hemos dicho antes, si sois fans, podréis conseguirlo
Solo tenéis que poneros en contacto con nosotros y pedírnoslo, que os lo haremos llegar sin problema. Muchas gracias, tío Gamji. Gracias a ti por prestarme como siempre este foro. Yo disfruto como un enano, nunca mejor dicho, esos ¿Como un hobbit o enanos. como un enano? Como un enano que está ahí en la mina obteniendo sus gemas. Vale, buena. Claro. Nada, muchísimas gracias y con muchas ganas de continuar porque nos quedan hablar de los yacimientos, la etimología, la historia, el folclore. Nos quedan Dará muchas tiempo de cosas todo. chulísimas, muchas cosas. Y si queréis alguna gema, alguna piedra especial que os encante, como han hecho en este caso para la Moldavita, A decídnoslo. petición del público, nosotros encantados de escucharos. Exacto. Nos amoldamos. Muy bien. Pues nada, tío Ganji, muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Adiós. Adiós.